Jefe, ahí voy a tratar de Sí. compartirnos y empezamos. Bueno, no hay problema. Dale. Bueno, antes que nada, gracias a todos por participar. Vamos a dar inicio justamente con el licenciado Roberto Ríos, licenciado en enfermería, jefe del servicio de terapia intensiva pediátrica en el Hospital de Clínica, conociéndole un poco justamente él. Es docente de la Facultad de Enfermería Obstetricia y ya ha pasado también por justamente el servicio de urgencia, donde tuvo que compartir muchos tipos de eventos, en especial como lo que son los de infarto agudo miocardio. Eh, Muy buenas noches para todos. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan ahí? ¿Todo? ¿Se escucha, licenciado Manuel? ¿Puedo empezar, licenciado? Ya. Bueno, muy buenas noches para todos. Esta vez estoy tratando de un tema sobre abordaje en enfermería en pacientes con infarto agudo miocárdico. Introducción. La primera causa de muerte en el país desarrollado es la enfermedad cardiovascular, la más prevalente, que se asocia a mayor morbilidad de la enfermedad coronaria. El síndrome coronario agudo se produce en la mayoría de los casos por rotura de una placa de ateroma, que produce una trombosis local y disminución y obstrucción del flujo coronario. Pero existen otras causas: aumento de la demanda miocárdica, disminución del aporte de oxígeno al miocardio y causa no cardiológica. Vemos ahí la imagen que hay una rotura del corazón. Siguiente. La clasificación 1, síndrome coronario agudo sin elevación de ST, puede manifestar como la depresión persistente o transitorio del segmento ST, inversión de la onda T y la onda T aplanada o pseudo normalización de la onda T, o incluso un electrocardiograma normal. Y la elevación de los marcadores de daño miocárdico, infarto agudo miocárdico, sin elevación de ST. Si no hay elevación enzimática, angina inestable. El síndrome coronario agudo no elevación de ST se manifiesta con elevación persistente del la onda ST mayor a 20 minutos. Oclusión coronaria aguda total, también paciente con dolor torácico, bloqueo completo de la rama izquierda de nueva aparición. Siguiente. La clasificación 2, el término infarto agudo miocárdico, se debe emplear cuando haya evidencia de daño miocárdico. Hay una elevación de una troponina cardíaca con presencia de una necrosis en un contexto clínico compatible con una isquemia miocárdica. Una elevación de la troponina y una necrosis y la parte clínica, hay un infarto agudo miocárdico. Entonces esos tres se hace un diagnóstico. Después tenemos una elevación, infarto agudo miocárdico con elevación de ST. Como uno puede saber, hay un dolor torácico persistente, síntomas que sugieren una isquemia, una elevación de ST en el electrocardiograma en 2 o más derivaciones consecutivas. Infarto agudo miocárdico sin elevación de ST, dolor torácico persistente, síntomas que sugieren la isquemia sin elevación de ST en el electrocardiograma, pudiendo aparecer onda Q, infarto agudo miocárdico, la onda Q que no aparece en infarto agudo miocárdico sin onda Q. El siguiente. Por la clínica, dolor
resto external tipo opresivo con irradiación del brazo izquierdo, también en el cuello o la mandíbula. También el paciente presenta una diaforesis, náusea, un desvanecimiento. Eso por la clínica muchas veces vemos que cuando el familiar o el paciente refiere que un dolor es opresivo, ¿verdad? Muchas veces uno puede preguntarle la escala de dolor del 1 al 5, cuando del 1 al 10 el paciente mismo responde, en algunos casos no responde porque tiene una opresión del pecho o tiene el famoso, dicen los pacientes que se me adormece o también siente que le estrangula el cuello. Acompañando el cortejo vegetativo, dolor abdominal, disnea, síncope. Dolor abdominal que es en el dolor epigástrico. Muchas veces el paciente presenta ese dolor epigástrico intenso, muchas veces no aparece el dolor opresivo, pero más el dolor en epigástrico. En 30% de presentación atípica, dolor epigástrico, indigestión, dolor punzante, dolor pleurético o disnea. El paciente mismo presenta esta característica clínica. Puede presentar dolor punzante y muchas veces uno puede confundir un dolor epigástrico, por ejemplo, una epigastralgia, pero muchas veces uno por la clínica uno tiene que valorar bien en cuanto a la presión arterial, la frecuencia cardíaca y el estado del paciente, nivel de conciencia. Más frecuente en mayores de 75 años, mujeres, enfermedades coronarias previas como diabetes mellitus y una insuficiencia renal. El siguiente. ¿Cómo vamos en cuanto al diagnóstico? Diagnóstico por la clínica compatible en un electrocardiograma de 12 derivaciones se debe realizar en los 10 minutos al primer contacto del médico. Pruebas que tenemos que pedir, ¿verdad? Una radiografía doctora para descartar otras causas, no debe retrasar el tratamiento. Un electrocardiograma, descartar alteraciones de la contractilidad del segmentaria, valorar la función ventricular y descartar complicaciones mecánicas. Útil en el diagnóstico de otras entidades, como otro síndrome aórtico agudo, recomendable en inestabilidad, sospecha de complicaciones, no debe retrasar al tratamiento. Siguiente. El diagnóstico, el 2, la determinación sería por los biomarcadores. Es obligatorio en pacientes con sospecha con síndrome coronario agudo, pero nunca debe retrasar el inicio del tratamiento. Los laboratorios que se deben pedir siempre es CPK y CPK-MB no se usan apenas. La troponina I o la troponina T comienza a elevarse en las 3 a 4 horas, primeras horas del inicio del síndrome. Puede no elevarse hasta las 12 horas, por lo que es recomendable seriarla hasta ese periodo y puede mantenerse elevada hasta 2 semanas después del evento. Siguiente. ¿Cuál es el objetivo cuando un paciente sospechamos que tiene un dolor torácico o en cuanto al abordaje, ¿verdad? El objetivo en un paciente con un dolor de pecho, ¿qué se tiene que hacer? Realizar un electrocardiograma en las primeras 10 minutos. Si su electrocardiograma comprueba una elevación de ese, se iniciará los medicamentos inmunolíticos, ¿verdad? Que se divide en 3 generaciones. La primera generación está la estreptokinasa, el segundo está teleplaza y retaplaza. El siguiente. ¿Qué fármaco se utiliza en caso de una urgencia en cuanto al manejo en cuanto a miocardio? Es necesario en el tratamiento de urgencia para corregir el flujo sanguíneo, restablecer los niveles de oxígeno. Por eso, la aspirina, los trombolíticos o fibrinolíticos, otro medicamento anticoagulante como la nitroglicerina, la morfina, beta bloqueante y los inhibidores de la ECA. Anteriormente se utilizaba
la meperina, como la meperina tenía efectos colaterales, se dejó de utilizar y entonces se optó más la morfina y otros medicamentos que son los fibrinolíticos. Está la estreptoquinasa, que viene de 1.500.000 unidades internacionales, que se prepara en solución fisiológica 100 cc y va por goteo para gotear 1 hora. Siempre el personal de enfermería que está ahí debe vigilar los efectos que pueden producir. Lo que puede producir son los sangrados, otorragia, encías por las encías, hemorragia, y últimamente se dejó de utilizar ese fármaco, entonces se optó a otro fármaco. El siguiente. ¿Cuándo no administrar nitroglicerina? Si el médico podría indicarle que no tomen nitroglicerina, informe a su médico si piensa estar deshidratado y si tiene o ha tenido insuficiencia cardíaca, presión sanguínea baja o una miopatía o una hipertrofia. El siguiente. ¿Cómo se administra la estreptoquinasa? La administración de estreptoquinasa debe comenzar lo antes posible, nunca más de 12 horas. Después del inicio de los síntomas por vía endovenoso, directamente por vía intracorriente. Lo ideal es siempre se hace una vía lo ideal es hacer doble vía. Entonces, el paciente que va a recibir este medicamento tiene que ser exclusivamente este goteo. Cualquier evento que sucede, entonces se suspende y se utiliza la otra vía que no está utilizada, porque estos medicamentos tienen un efecto colateral. Una sola vez de una periférica, la dosis de 1.500.000 unidades internacional, muchas veces el médico indica 750 unidades internacionales, dependiendo a criterio de cada médico. El siguiente. Y también quiero decir también que el efecto del estreptoquinasa, nosotros tuvimos experiencias que esos algunos pacientes mejoraban y algunos de 1 al 3, de 1 al 10, casi 2 pacientes fallecían por estos medicamentos, porque estos medicamentos hay que estar monitorizados constantemente y el paciente tiene que estar tranquilo sin recibir visitas, porque muchas veces la ansiedad del paciente muchas veces no mejora. ¿Qué criterios se tiene en cuenta para diagnosticar un infarto agudo miocárdico? Como norma general, se diagnostica el infarto agudo miocárdico si se detecta dolor a nivel del corazón o alteración del electrocardiograma. Además, se puede una elevación de las enzimas cardíacas en sangre como consecuencia de la ruptura celular. Si esta enzima no aumenta, la lesión puede considerarse reversible. Bueno, estos, ¿cuáles son para recibir la reperfusión? Está la mecánica y la farmacológica. Si el paciente ha pasado más de 4 horas, bueno, durante las primeras 3 horas puede recibir los medicamentos fibrinolíticos. Pasado las 4 horas, 6 horas, se va a la parte mecánica, que se va a una cirugía y una angioplastia. Por eso es importante para hacer la reproducción mirar la hora de evolución del paciente, qué hora fue entonces para poder manejar adecuadamente. El siguiente. Siguiente. Bueno, entonces, vemos ahí, vemos de primera lesión, ¿verdad? Cuando el paciente ingresa o paciente refiere un dolor torácico, está disneico, con diaforesis. Muchas veces este tipo de paciente
como dice, tiene náuseas, hipotensa, entonces la idea de hacer doble vía, ¿verdad? ¿Qué medicación va a recibir? Muchas veces los pacientes no toleran vía oral. Eso hay que tener mucho cuidado porque hubo casos que nosotros tuvimos pacientes que tuvieron este infarto miocárdico no toleraba, empezó a tener náuseas, echar todos los medicamentos. Por eso uno tiene que evaluar bien el nivel de conciencia del paciente. Entonces, se instala una vía periférica, forma proximal, ¿verdad? Grueso calibre. También la aspirina, que es un antiagregante plaquetario, el oxígeno por mascarilla facial. En la posición tiene que estar una posición semifoble, no supina, porque muchas veces el paciente no tolera esa posición. Y la extracción de sangre que tiene que enviarse. El que estábamos hablando, ¿verdad? El tratamiento fibrolytico de primera lesión es retoplasia, ¿verdad? Que anteriormente se utilizaba en la retoquinasa, pero no estaba usando más por los efectos colaterales. Y el medicamento que se estaba utilizando es un motivador plasmogénico. Ante esos hay el código rojo del ministerio que lanzaron los cardiólogos, ¿verdad? Creo que en 2019 empezaron a activar en el Hospital San Jorge. Siguiente. Bueno, la contraindicación de los medicamentos inmunolíticos, ¿verdad? Están las absolutas y las relativas. Cuando hay una hemorragia intracraneal previa a un accidente vascular, cuando hay una lesión cerebrovascular concebida, una CV isquémico en los últimos 3 meses, una alergia a agentes, cuando hay un traumatismo craneofacial significativo en los últimos 3 meses, hemorragia interna activa, excepto menstruación. Y la relativa, cuando hay una hipertensión grave, no controlada, ¿verdad? Uso continuo de anticoagulantes orales, cuando hay una resucitación cardiopulmonar traumática, prolongada más de 10 minutos, una cirugía grande en los últimos 3 meses, una hemorragia interna reciente en las últimas 4 semanas y la gravidez. Ahí vamos a ver la fisiopatología de un infarto miocárdico. Vemos la parte en la arteriosclerosis, ¿verdad? Hay una obstrucción, también hay un espasmo arterial, hay una obstrucción súbita reversible, una arteriosclerosis y división en la placa del trombo. Y la parte isquémica, el paciente está hipoxia, ¿verdad? Tiene una reducción de la demanda de oxígeno, tiene una trombólisis angina inestable, que sí que el paciente no puede caminar más de menos de una cuadra y ya empieza el paciente a agitarse y tarda en recuperarse. Entonces ya empieza a tener diaforesis, dificultad respiratoria y muchas veces ya empieza a compensarse el paciente. Y los trombos permanentes. Los infartos agudos miocardios, hay una necrosis, que sí hay una lesión ya cuando hay una necrosis. El siguiente. Y después tenemos los infartos agudos miocárdicos se clasifican en 3. El tipo 1, el infarto agudo miocárdico espontáneo causado por una isquemia debido a un evento coronario primario. Por ejemplo, una rotura, una fisura de la placa, una disección de aorta. Estos tipos, la disección de aorta, ¿cómo uno puede saber que un paciente con una disección de aorta tiene un dolor retroesternal, que es decir, que tiene en el centro mismo del pecho y que se irradia a la parte subescapular? El paciente siente un dolor intenso, tiene una diaforesis y el paciente mismo no puede, siempre se mantiene en una posición erguida porque por el dolor intenso que pasa. Y muchas veces esos tipos de pacientes
uno puede confundir otra patología, pero siempre en una disección de aorta empieza un dolor retroesternal, pero también que se irradia la parte subescapular. Muchas veces uno confunde en casos que muchas veces uno siente que es una contracción muscular, pero muchas veces no es, por eso uno tiene que evaluar bien al paciente de qué hora, cómo fue, para poder decir, porque este tipo de paciente en hora muere, minutos. Tipo 2 es la isquemia debido a un aumento de la demanda de oxígeno. Por ejemplo, hay una hipertensión o una disminución del suministro, hay un espasmo, hay una arteria coronaria, hay una arritmia. Entonces, quiere decir que en el tipo 2 vemos este tipo de pacientes que tienen una hipertensión, pero también tiene disminución que muchas veces faltan los pacientes oxígeno y tiene total hipertensión que tiene una hipertensión, entonces aumenta el corazón y empieza a tener una dificultad respiratoria. En el tipo 3 vemos, por ejemplo, la muerte súbita coronaria, que si el paciente siente un dolor intenso y empieza a desvanecerse. Tuvimos casos la semana pasada, un paciente que tuvo así tranquilamente, fue al baño y sintió un dolor y cayó, se cayó. Y muchas veces el familiar, mientras que busca un medio, eso ya, esos tipos de muerte súbita, muchas veces el paciente ya enseguida ya no tiene más, queda todo su característica cianótica, una cianosis eh, generalizada. En el tipo 4, vemos una intervención coronaria percutánea. Muchas veces vemos en la trombosis. En el tipo 5, también vemos un trastorno, un infarto agudo miocárdico también. Casi hoy en día en el tipo 4 y 5 se vio muchos casos en los pacientes con COVID porque alteraron toda la ferritina y el dímero D. Entonces produce eh, como una trombosis a nivel pulmonar y llega casi, eso casi la mayoría después del COVID y el COVID que tuvimos, muchos pacientes murieron por infarto agudo miocárdico. En cuanto a la ubicación, el infarto agudo miocárdico afecta permanentemente al ventrículo izquierdo, pero daño puede extenderse al ventrículo derecho. El infarto del ventrículo derecho y el infarto posterior, infarto anterior. La extensión puede ser transmural. ¿Qué quiere decir? El transmural afecta al grosor completo de la pared del corazón y no transmural no se extiende la parte total de la pared del corazón, pero sí hay una alteración de ST y la onda T. El siguiente. Acá tenemos que un algoritmo del manejo del infarto agudo miocárdico. Cuando hay un dolor de pecho, ¿qué tiene que hacer? Características clínicas como es el dolor, factores de riesgo cardiovascular, el examen físico. Y ahí tenemos, si hay alta sospecha de síndrome coronario agudo, el lado izquierdo dice no, evaluar otras causas del dolor de pecho derivar. Si hay un dolor de pecho, con el electrocardiograma se examina, se dan los antiagregantes plaquetarios, que es la aspirina. Algunos médicos indican 125, otros 300 miligramos. Hay que es masticable y otros no. ¿Cuáles son las prioridades? Menor de 10 minutos se tiene que hacer un electrocardiograma de 12 derivaciones. Si hay una elevación de ST, si coronario agudo con elevación ST, debemos hacer la reperfusión, que sí que tiene repercusión, recibir los medicamentos inmunolíticos, ¿verdad? Tiempo de dolor, 120 minutos. Y si no hay dolor, hasta 12 horas de iniciado el dolor. Las contraindicaciones, plaza menor a 10 minutos, postdiagnóstico, 10 unidades por vía intravenosa en 2 minutos.
seguido 10 unidades. Después tenemos la prioridad de la parte de historia clínica. El examen físico, estudios auxiliares como radiografía, los biomarcadores, que son troponina I, la serie de rutinas laboratoriales completas. Descartar diagnóstico diferenciado, completar el registro nacional, el síndrome coronario agudo, y tiempo de circulación. Tratamiento, con coadyuvantes son tratamientos de nitrato, morfina, terapia antiplaquetaria, la aspirina y clopidogrel, la terapia anticoagulante que es la esofarina. El siguiente. También con elevación de ST, tratamientos con nitrato de morfina, terapia antiplaquetaria, terapia anticoagulante. La estratificación del riesgo, porque si hay bajo riesgo o moderado, criterio de evaluación, acompañamiento por un especialista. La angiografía de emergencia. Muchas veces, si estamos en un lugar lejos de un hospital especializado, el médico tiene que hablar con acá en Paraguay, por ejemplo, se llama el número 141 de la gente de SEM, y ahí activa el código infarto miocárdico. Entonces el médico especializado empieza a comunicarse qué debe hacer si está en un lugar lejano de la ciudad. Entonces de ahí se puede tratar ante ese traslado a un hospital de alta complejidad. El siguiente. Acá tenemos el Registro Nacional de Síndrome Coronario Agudo, ¿verdad? Que es del Ministerio, ¿verdad? Estos documentos tienen que estar llenados para poder utilizar el medicamento que es el fenolítico, ¿verdad? El documento de identificación, la cédula, el apellido, nombre, fecha de nacimiento, todo lo que tenga, edad, el sexo, pueblo, ¿verdad? Lugar, el estado civil, lugar de residencia, si es completar, si es separado o casado, si aplica, reconoce, si su número de teléfono, residencia ocasional, la dirección. Y paciente que va a ser derivado. ¿Dónde va a ser derivado? Pues acá tenemos 3 hospitales de alta complejidad. Está el hospital de IPS, el hospital de San Jorge y el hospital de clínica. Y hay otros hospitales que están ya capacitados para recibir a los pacientes. Está el hospital militar, el policlínico y otros centros privados. Y uno va marcando ahí para dónde va a ser derivado el paciente. Parte de los datos del paciente, por ejemplo, hay historia familiar, si hay un infarto agudo miocárdico, la hipertensión, el tabaquismo, la diabetes, la hiperlipidemia, la obesidad, ACV previa, enfermedad vascular periférica, sedentarismo, drogas ilícitas. Y en el lado, uno va marcando el lado en el casillero, el lado derecho, y el lado derecho dice la hora del electrocardiograma cuando se realizó, cuando se descartó que tiene una elevación de ST. Y poner la hora y registrar. Y en cuanto al traslado, ¿en qué instituto va? Instituto Nacional Cardiológico, Hospital de Itagua, Hospital de Clínica, IPS, Centro Privado. Y va marcando para el traslado, y eso se remite al ministerio. Y ahí uno va anotando los síntomas principales, como dolor de pecho, disnea, hipotensión, síncope, palpitaciones y otros. Y vemos ahí abajo mismo qué medicamento, si recibió o no, por ejemplo, la heparina, la atorvastatina, todo lo que sea la clasificación de IECA, ¿verdad? Y después tenemos los fibrinolíticos, sí o no, si está contraindicado o fuera de periodo de ventana. El periodo de ventana, infarto agudo miocárdico, es hasta 4 horas, como el código de ictus. Criterio de repercusión quiere decir si va a recibir sí o no, va marcando, y la angioplastia de rescate si necesita.
Y el diagnóstico, si tiene elevación de ST, sí o no. Si tiene una complicación, si tiene una arritmia. La arritmia se divide en varios, por ejemplo, tenemos las arritmias ventriculares, arritmia, como si, en total hay como 10 tipos de arritmia. Entonces, la insuficiencia cardíaca, los documentos, identificación del documento, nombre y apellido y la especialidad. Esos son parte del dato del profesional de salud. El siguiente. Este es el modelo que el Hospital San Jorge tiene ellos. Realmente que el Hospital de Clínicas también están tratando, trabajan conjuntamente con esto, ¿verdad? Pero estos realmente tenemos que saber, y en todos los servicios especializados o deben saber esto, que hay un formulario que tiene que registrar. Entonces dice inicio del síntoma, cómo fue, si tuvo dolor de pecho, se va marcando, o tuvo una hipotensión, disnea, desvanecimiento, palpitación, sudoración, mareo, náusea, ingestión, y se va anotando en 24 horas. Si el paciente es derivado sí o no, la fecha, dónde va a ser derivado, el electrocardiograma, vemos el nombre de la institución y el tratamiento, uno va marcando si ha recibido o no. Si ha recibido, hay que marcar muchas veces el que remite de allá. El paciente ya ha recibido y cuando llega acá se la vuelve a administrar y muchas veces hay errores cuando no hay una buena referencia contra referencia. Administrado en qué centro, qué fecha y hora. La causa que no recibió el tratamiento, ¿verdad? Que fue ya pasado el periodo de ventana, el electrocardiograma que muchas veces uno no confía, como se hace por la máquina, o es dudoso, las contraindicaciones, el trombolítico, ¿verdad? Si el paciente tuvo una previa cirugía, tuvo una CD, la no disponibilidad de la trombosis, ¿verdad? Que muchas veces no cuentan en algunas regiones, estos medicamentos se tienen que hacer con reposición con estos registros. Si no se hace un registro, el ministerio no hace la reposición del fármaco que ha utilizado. Y la angioplastia primaria negativa del paciente. Muchas veces negativa del paciente que muchas veces se niega a utilizar. El electrocardiograma, tipo de ritmo, si es regular, sinusal, son irregulares, no sinusal, una fibrilación auricular. Si hay un aleteo auricular, una extracircular supraventricular. En cuanto al eje, vemos si es normal, ¿verdad? Que siempre tiene que ser el lado izquierdo, pero si el eje o el corazón no mira hacia el lado izquierdo, hacia arriba, o derecho, el lado derecho es anormal o indeterminado. Si es desviado el eje a la derecha o a la izquierda. Miramos también el bloqueo del corazón, ¿verdad? Si es un bloqueo de AB, con los grados de bloqueo AB existen tres tipos, que es tipo 1, el tipo 1, que grado 1, el tipo 2, grado 2. Si tienen sí o no, mira, si es isoeléctrica, que decir que si mantiene la línea del trazado. El complejo QRS vemos si es normal, si es ancho o estrecha, y muchas veces vemos muy ancha, también uno va marcando el bloqueo de rama derecha. Para saber si es izquierdo o derecho, uno tiene que mirar en el electrocardiograma en el trazado en D1 y en D5, vemos el bloqueo de rama izquierda, y en el bloqueo de rama derecha vemos la derivación B2 y B6. Y si hablamos de una hipertrofia ventricular izquierda, se hace la suma de la derivación de 1 y el B5. Si es mayor a 11, hablamos de una hipertrofia ventricular izquierda. Una extrasístole ventricular, si tiene sí o no, pues aislada, vigésima o trigémica. Y el intervalo de QT muchas veces es hasta 20. Pasado esto, ya se va contando por los... se hace hay un estándar
que es la constante 1500 dividido por la distancia de QT. Con eso se va haciendo y uno va sacando el valor. El diagnóstico, si es por síndrome coronario ST, puede ser indefinido, y la presentación clínica puede ser por examen físico, si está aginoso o no el paciente, se mide el peso, la altura, centímetro y índice masa corporal y la cintura. Y la elaboración y la autorización que da, y la remisión y la autorización. Una siguiente. Vemos aquí también una escala grave de puntuación. Vemos, hay una puntuación que uno va mirando cómo está esa escala que se va mirando. Y después tenemos una escala de Tilly, entonces es bajo, intermedio, alto. Después tenemos los factores de riesgo coronario que uno va presentando. Por ejemplo, si es diabético, va marcando. Si es lipidémico, también. Si es hipertensión arterial, tabaquista. Sedentarismo, obesidad, antecedentes familiares, antecedentes infarto miocárdico, angina del pecho, angina coronaria, una sede previo, obesidad, sedentarismo. Hoy en día también vemos que anteriormente eran hombres que tenían más infarto miocárdico por la hipertensión, por el tabaquismo, pero hoy en día vemos también en mujeres que hay una alta estadística que mujeres tienen más infarto miocárdico por la hipertensión arterial. Y también por esta pandemia a muchos le ha afectado esto, entonces muchos pacientes tuvieron problemas, algunos murieron por los infartos miocárdicos, hicieron una trombosis. Después tenemos la angioplastia, hay que ver si va a ser sí o no, y si va a recibir el stent sí o no. Pues entonces uno se hace el cateterismo y para diagnóstico, y ahí mismo el médico o el especialista de hemodinámica, y uno va evaluando si va a recibir el stent, de acuerdo cuánto stent, o si va a utilizar el stent o como te digo, por lo menos el nombre, y la ecocardio, y también la valvulopatía y cirugía revascular de miocardio. El paciente que va a ser sometido a una cirugía cardíaca lleva mucho tiempo. Entonces tiene que ser un corazón abierto, que tiene que usar las válvulas, y uno va en la terapia de acuerdo a si recibe los medicamentos, si no hacen fiebre, si no hacen un shock séptico. De acuerdo a eso, el paciente sale y va a sala, y de acuerdo a eso se va reevaluando. El siguiente. Acá vemos la imagen, ¿verdad? En la derivación de 1, ¿verdad? Vemos que ahí tenemos la onda. Vemos aquí, este es el isoeléctrico, ¿verdad? Que acá vemos que no observamos la onda P, la QRS, y vemos que la onda B está debajo del nivel. Vemos aquí, hay una elevación de SP mismo, porque no está en el isoeléctrico que va. Entonces aquí vemos el QRS ancho. Por esto es que hay una imagen que en este cuadro hay 5 subcuadritos. Entonces uno va quitando el valor normal. El valor normal del QRS es de 0,6 a 0,10. Entonces un cuadrito corresponde a 0,4 segundos. Entonces, si es mayor a 12, hablamos ya de una elevación de SP. Vemos aquí también que hay una taquicardia supraventricular, ¿ven? Cómo están por encima. Entonces, eso que yo estaba hablando sobre la hipertrofia ventricular izquierda, entonces contamos acá que es el voltaje, ¿verdad? Con el V5. Entonces, si es mayor a 11, hablamos de una hipertrofia ventricular izquierda. Tanto el V2 y el V6 es que hablamos de bloqueo de rama derecha. El siguiente.
Esto cuando el paciente ya ha recibido. El anterior vemos la imagen que el paciente presentaba infarto agudo miocárdico, pero este es cuando ya ha recibido el medicamento inmunolítico. ¿Vieron cómo ha mejorado el de uno? Esto va mejorando. La imagen vemos que es. Siguiente. Sabemos la imagen, ¿verdad? Puede verse y la elevación de SP. Vieron la imagen cómo va aumentando. Vemos en B1, en B2, ¿verdad? En B4, la Q es muy profunda también. La Q tiene que ser a 1 o 2 milímetros, que decir que por aquí tiene que ser, entonces es muy profunda la onda Q. Y vemos aquí también el siguiente. Siguiente. Entonces, síndrome coronario con elevación de SP, ¿qué significa? Entonces, acá en esta imagen vemos, acá donde está marcado, esto. Siguiente. Vemos bien la imagen. La Q es muy profunda. Cuando la Q es muy profunda, ya estamos hablando de un infarto agudo miocárdico, que muchas veces uno, la enfermera mismo fue el profesional de enfermería o profesional en sí, puede ver en el trazado en el electrocardiograma. Por eso es importante que la derivación B2 tiene que estar, algunos médicos indican eso. Siguiente. Bueno, acá hay, como dice Alicia, ¿qué quiere decir la A? La aparición. ¿Qué hora empezó? ¿En qué momento? ¿Cuánto tiempo duró? La L, la localización. ¿Dónde mismo te duele? ¿Cómo es? Y la irradiación, ¿dónde va? Si solo ahí en el epigastro, o se irradia en el brazo, o en el cuello, o se irradia la espalda. La característica, ¿cómo es? Si es intenso la intensidad del 1 al 10, ¿cómo es? Entonces uno va preguntando atenuante y agravante. El siguiente. Acá vemos la mona, que quiere decir la morfina, que el paciente tiene que recibir oxígeno, pero con la morfina uno tiene que tener cuidado porque el paciente mismo puede, tienen un efecto colateral. Muchas veces algunos médicos indican subcutáneo, otros endovenoso. La morfina viene de 10 miligramos de 1 ml. Muchas veces el médico indica 5 miligramos. El oxígeno, ¿verdad? Nitrato y la aspirina. Siguiente. Acá estábamos hablando, ¿verdad? Que la morfina es una ampolla de 10 miligramos. Diluye hasta 9 en consumición fisiológica y de acuerdo si el paciente está hipotenso, no se realiza. Entonces, lo que tenemos que ofrecer es la posición correcta del paciente. El paciente mismo en sí está, como dice, ansioso, diaforesis, muchas veces le dificulta respirar o tanto dolor. El paciente mismo en sí grita, entonces hay que administrar oxígeno. La nitroglicerina, a 5 minutos, y hay que mirar siempre. Y después tenemos el sildenafil, que es el nombre comercial que todos saben que es la Viagra, pero se utiliza más la hipertensión pulmonar. Entonces, esos medicamentos, por eso hay algunos medicamentos que muchas veces no se tienen y es necesario que esos son medicamentos de rescate. Los antiagregantes plaquetarios son la aspirina, 125, hay de 50 y de 100 y 85 miligramos. Y el propio que viene de 75
y recibe esa dosis de carga de 600 miligramos. El siguiente. Bueno, encontré otro más, dice que la mona bebé alto, ¿qué quiere decir? Recibe la morfina, el oxígeno, nitroglicerina, la aspirina, el clopidogrel y los beta bloqueantes, los anticoagulantes y las estatinas, que son las atorvastatina. El siguiente. ¿Qué tenemos que hacer para identificar? Entonces, identificar al paciente, qué les pasa, y si una vez que estamos identificados, entonces confirmar, activar ya, ¿verdad?, el código infarto miocárdico y tratar y trasladar y retornar a su vida. Entonces, primero el paciente con dolor precordial, remitir a un centro más cercano y el hospital más cercano ya empieza a hacer los primeros auxilios, ¿verdad? Donde sea, no importa, no hace falta en un hospital más cercano, entonces le va tratando y hacen referencia con referencia y remite al hospital de alta complejidad. El electrocardiograma tiene que ser en menos de 10 minutos. Si hay una elevación de ST, ya empieza a recibir los inmunolíticos y remitir al traslado. Tratamiento conjunto contraindicaciones, por ejemplo, si no hay, entonces comunicación, traslado y el paciente tiene que ir bien con una ambulancia de alta complejidad, con oxígeno y con profesional calificado. El siguiente. ¿Cómo vamos a identificar un infarto miocárdico? Este es una publicación española en México. Conocer los factores de riesgo del paciente aumenta la sospecha o mayor número de factores. El dolor típico, aquel retroesternal, es carácter opresivo, con irradiación a la parte interna del brazo izquierdo, o mandíbula acompañado de síntomas de energía, diaforesis, sensación para evacuar, mareo, síndrome. Ante la presencia del dolor precordial, se deberá descartar el diagnóstico de un síndrome isquémico coronario agudo. Muchas veces uno puede decir que es un infarto y casi uno se va a percatar con la clínica y con el electrocardiograma. Existen grupos de pacientes como los pacientes diabéticos, adultos mayores y las mujeres, las cuales pueden presentar síntomas inespecíficos. Durante el interrogatorio es de una suma importancia preguntar sobre los principales factores de riesgo cardiovascular, como hipertensión arterial sistémica, tabaquismo, obesidad, diabetes mellitus y la posmenopausia. Uno de los principales problemas en el diagnóstico es el retraso de la atención. Infarto miocárdico con negación de ST a lo largo del tiempo ha sido el diagnóstico tardío, debido a que el médico no identifica síndrome o atribuye los síntomas de esa actividad. Muchas veces el médico no diferencia y da como un tratamiento no asintomático, y por eso que muchas veces los pacientes llegan ya en último estado. Existen llamados equivalentes anginoso, dolor, son los signos de síntomas, presentan un síndrome coronario agudo en ausencia de dolor típico. En cuanto a la ausencia de dolor, se hace que el diagnóstico correcto se hace en pacientes que sea retroclínico, ya sea síntomas que presentan relacionados a los efectos, presencia de la isquemia ventricular inestable y solética. Siguiente. Para confirmar que es la confirmación, entonces vemos con el electrocardiograma que hay una elevación de ST, deberá tomar menos de 10 minutos. Y también ese medida el punto J, la elevación ST, menos de un miligol, ¿verdad? En elevaciones antiguas, excepto en B2 y B3 en varones. Si es mayor de 40, es mayor a 0,25, y si es menor de 40 años en mujeres, es 0,5 miligol, quiere decir que es menos de un cuadrito.
los cuadritos. Elevación del segmento ST en derivaciones posteriores, 0,5 milivolt. Entonces, el electrocardiograma es una herramienta clave para qué. Es un infarto, es un método diagnóstico eh, instantáneo, porque si el paciente presenta un dolor, no es el momento, y al llegar muchas veces no da las derivaciones que el paciente mismo. Entonces es una fotografía instantánea viene a ser el electrocardiograma. Entonces uno muchas veces ve el médico toma el electrocardiograma, no tiene, pero el paciente ya sufrió antes. Por eso que muchas veces hay un falso diagnóstico, por eso hay que evaluar al paciente y tener observación, porque muchas veces uno confunde. En cuanto a la localización, el infarto miocárdico con elevación de ST, vemos dónde. En B2 y en B3 en hombres y en mujeres vemos también las derivaciones, que uno va detectando ahí la variación. El siguiente. Bueno, acá vemos lo que tenemos que pedir los biomarcadores, ¿verdad? CKMB, ¿verdad? Tiempo de aparición 3 a 12 horas. También poco máximo de elevación en 24 horas. Tiempo de retorno, normalidad en 40 a 72 horas se normaliza. Y la troponina I es 3 a 12 horas y se vuelve a tomar las 24 horas hasta 5 días puede retornar la normalidad. Y la troponina T es de 3 a 12 hasta 2 días o puede durar hasta 14 días. Por eso uno hay que mirar bien esto, saber los valores normales de estos biomarcadores. Siguiente. Bueno, acá vemos, como estaba diciendo hace rato, viendo otra vez, de hecho, Finasa vino una presentación de 1.500.000 unidad internacional. Lo ideal es hacer en 60 minutos, no en 30 minutos, por los efectos colaterales que pueden producir. El anteplaza es de 100 miligramos, se realiza en una hora, un bolo, que es 20 miligramos, la sacamos, y seguido hace una infusión de 80 miligramos en un minuto, 60 minutos. Y el anteplaza, que es una dosis acelerada, se recomienda en pacientes con peso menor de 67. Entonces uno va evaluando, son pacientes que son, hoy en día los pacientes, anteriormente se miraban a los pacientes obesos, pero hoy en día vemos gente muy joven que ya ha tenido ya infarto miocárdico. La plaza, que de 5 a 10 se calcula de acuerdo al peso. Es decir, el paciente tiene menor de 60 kilos, debe recibir 30 miligramos, que sí, 6 ml. Si es 70, 25, 7 ml. Entonces uno va mirando de acuerdo a la administración. Por eso muchas veces uno tiene que, hoy en día existen todas las camas con balanza. Porque muchas veces uno si va calculando, muchas veces puede producir efectos colaterales porque no ha recibido. Porque hay medicamentos como el Alteplasa, un medicamento de 50 miligramos y eso se calcula una constante, cuando un paciente con ACV se calcula 0,9 por el peso. Entonces uno va quitando el 10% que se envía endovenoso y luego el 80% se envía por vía por infusión continua. Pero uno tiene que mirar siempre la presión arterial media para poder ver. Porque muchas veces los pacientes producen efectos colaterales y empieza a despotenzar y la media va disminuyendo. ¿Cuáles son las contraindicaciones para recibir estos medicamentos de RPTA? Cuando hay una hemorragia intracraneal que no puede recibir el paciente, si ha recibido un evento vascular cerebral isquémico, menos 6 meses, o tuvo una neoplasia del sistema nervioso central o malformación arteriovenosa. Que esto vemos, esta malformación arteriovenosa, muchas veces vimos casos que una chica de 23 años empezó a tener una malformación. Durante
su juventud no tuvo, tuvo una malformación después, post embarazo, empezó a sentir una cefalea intensa y tuvo que hacer una intervención. Muchas veces este tipo de paciente no puede ser intervenido porque tiene un vasoespasmo. El paciente sufre con mucho dolor intenso, entonces se le hace una medicación, por ejemplo, con diazepam, se le hace ketorolac y metoclopramida, y con eso va. Una vez que va disminuyendo ese dolor intenso, entonces ahí recién empieza a hacer la intervención quirúrgica. Y el kit de eso para la cirugía está 2 millones a 3 millones, está el kit. El paciente que ha sufrido un trauma mayor reciente tampoco nos puede recibir. Si tuvo un trauma cerrado, una hemorragia digestiva en las últimas 4 semanas. El paciente que tuvo una hemorragia digestiva, dependiendo si tiene una varice esofágica, una hemorragia digestiva de grado 4, muchas veces no puede recibir porque el paciente está hipovolémico, está taquicárdico, diaforesis, hipotenso. Tiene sangrado como paciente hematológico y también una disección aórtica, que es una rotura. El siguiente. Tenemos poco tiempo para salvar un corazón y una vida. Siguiente. Eso que estuvimos hablando, ¿verdad? Que cómo tiene que ser la activación en caso de un centro o un hospital estando, ¿verdad? El profesional de enfermería debe activar estos médicos referibles, ¿verdad? Que hoy en día el profesional de enfermería ya están ya actualmente capacitándose en cuanto a la interpretación del electrocardiograma. Anteriormente el médico necesitaba, pero hoy en día ya la enfermera, la licenciada, ¿sí? Ya están descifrando ya que hay una alteración en el trazado en el electrocardiograma. ¿Y qué tiene que recibir el paciente cuando tiene un infarto miocárdico reciente? Recibir la atorvastatina, la aspirina, el clopidogrel, la esoparina y nitrato sublingual. Entonces uno tiene que activar de emergencia el código infarto miocárdico. Siguiente. Solo 90 minutos para salvar una vida. ¿Qué quiere decir? 90 minutos tenemos 3 horas de tiempo para poder remitir, salvar el corazón de ese paciente para que pueda llegar. Pasando eso, ya queda ya con secuela. Por eso es importante, tenemos 90 minutos para salvar la vida de este paciente. ¿Seguimos? En cuanto al tratamiento junto, que estábamos hablando, la aspirina, clopidogrel, atorvastatina, esoparina, y las contraindicaciones que estuvimos hablando, ¿verdad? Que cuando hay un paciente ha tenido un antecedente, una hemorragia digestiva, un trauma cerrado, y los accesos que tiene que ser, ¿verdad? En la cefálica, en las basílicas, ¿verdad? Donde tiene que ser para la administración de los medicamentos y a tener rescate. Muchas veces estos pacientes no toleran a recibir estos medicamentos, empieza a tener náusea, vómito y empieza a tener una hipotensión y ya empieza a hacer un shock cardiogénico. Los medicamentos fibrinolíticos que estuvimos hablando, teneplace, alteplace, reteplace, estreptoquinasa. El siguiente. ¿Qué tenemos que hacer en la resección? ¿Verdad? Vigilante, ahí el radiólogo haciendo la radiografía de tórax, la evaluación clínica del electrocardiograma, el médico y la enfermera, el coordinador del código, la enfermera o el médico activa ya un código de infarto. Y la administración de medicamentos, ¿qué tenemos que hacer? Disolución del coágulo, medicamento intravenoso, intervención del balón o con stent. Tiempo, antes de 10 minutos, puerta del electrocardiograma.
Puerta de aguja, 92 minutos. Puerta de balón es que para recibir el stem. 8 minutos para nuestro cardiograma, 72 minutos de recibir el medicamento y 93 minutos para recibir la intervención quirúrgica. Está segura, centrada en paciente, oportuna, eficacia, efectiva y equivalente. Estos son los que tenemos que tener siempre. Estar seguro, centrado en el paciente, oportuna, eficacia, efectividad y equitativa. El siguiente. Acá vemos la imagen, ¿verdad? Ahí, acá vemos que hay una obstrucción, ¿verdad? Entonces hay una obstrucción coronaria del lado derecho que causa el infarto. Entonces uno los stent o también le dice que tiene que colocar los puentes. El stent, cuando el especialista de hemodinamia, en cardiocirugía cardiovascular, dice, mira, si es posible o no el stent o tiene que ir una cirugía cardíaca. Y vemos acá, si se cruza una guía metálica, ¿ves? Vienen acá, imagen, acá también, ¿ven cómo están obstruidos? El siguiente. Hasta ahí llegamos bien. Hasta ahí llegamos, jefe. Muy bien. No sé si los participantes tienen alguna pregunta, si quedó todo claro. Vamos a aprovechar del licenciado Roberto antes que se retire de nosotros. Me parece que quedó bien claro. Y más sencillo, más práctico porque es amplio este. Si realmente uno va a hacer, pero uno cuando uno ha pasado ya, yo he visto ya varios infartos miocárdicos, que muchas veces uno no da tiempo. Tuve una experiencia que cuando el ministro, creo que el director del hospital de Barrio Obrero vino llegando, pero eso llegó, pero ya no hubo más casos, se fue en hemodinamia, cuando se iba a instalar para el cateterismo, no llegó más. Y entonces también los STEM y también, también otra cosa también, que el infarto miocárdico es similar a una pericarditis. También tiene un dolor external y uno que va sintiendo que uno le estrangula el cuello, porque yo tuve una pericarditis y es la misma sensación del infarto miocárdico. Uno se agita, no puede estar acostado mucho tiempo, tiene que estar en posición semipobre, no tiene que amanecer. Yo experimenté eso porque uno no puede estar mucho tiempo sentado ni acostado, entonces tiene adecuarse a la posición. Porque uno se agita caminando 10 pasos y ya empieza mal. Por eso es importante que nosotros como profesional de enfermería miremos por la clínica del paciente, porque muchas veces uno dice, no, dolor de pecho, pasa con un analgésico, pero no, no es así, porque muchas veces, nosotros ya tuvimos casos de una colega, ¿verdad?, que tuvo una incisión de aorta y le administraron un analgésico y al rato falleció, el dolor intenso que tenía. Y sí, justamente eso, jefe. Solemos tener pacientes ya hoy en día con edad adulto joven,
anteriormente que se veía más en adultos mayores esto, pacientes que realizan algún tipo de deporte, todas aquellas personas ya están predispuestas más en día hoy por el tema de que cursaron por la patología, o sea, por la enfermedad del COVID, que justamente alteró todo lo que es la parte enzimática, todo la parte de lo que es laboratorio, donde podemos revisar eso. Los pacientes que sufren IAN, la mayoría hoy en día son jóvenes, o sea, ya no hay un grupo etario como de adultos mayores que solamente era anteriormente que se podía ver estos tipos de eventos. Hoy en día tenemos a pacientes de 20 años en adelante. Hay casos de pacientes pediátricos que sufrieron también infarto agudo miocardio. O sea que todos estamos predispuestos a poder padecer de algún tipo de infarto, ¿sí? Y yo también te digo, cuando estoy en la urgencia, mi experiencia, varios, uno de ellos está en época de 25 de diciembre, tarde, viene llegando un joven de 30 años, 30 años. ¿Qué hizo? Mezcló la cocaína con bebida alcohólica y enseguida hizo un infarto miocardio. Imagínate, uno no es más como anteriormente, como usted dijo. Hoy no es la hipertensión. Hoy en día el estilo de vida, las patologías o antecedentes familiares, el tabaco, que hay un alto índice que produce en accidente cerebrovascular, un infarto miocárdico, también la dislipidemia, ¿verdad? El exceso de colesterol, triglicéridos, ¿verdad? Que va produciendo un taponamiento de las arterias. Y también el consumo de las drogas, que hoy en día uno no va midiendo. En todo caso, otro joven que tuvo 18 años llegó a la urgencia y estuvo con la experiencia. Hay médicos que se fueron en Cuba y ahí yo aprendí que ellos con los 3 dedos ellos marcan y hacen una montañita y eso empezó a aspirar y tuvo un sangrado y un infarto. Por suerte se salvó ese muchacho. Ocurrieron varios tipos de infarto. Por eso veo que, como usted mismo dice, ya no hay una edad etaria, ya no existe más. Cualquiera. En el COVID que vimos, en cualquier edad se está agarrando el infarto. Por eso los cardiólogos están trabajando, tienen un trabajo arduo porque produce una trombosis. El dímero D y la ferritina altera. Yo cuando tuve la ferritina se me alteró, gracias a Dios que me ha tratado con medicamentos anticoagulantes, que es la desoparina. Yo recibí 12 días, cada 12, 15 días, pero realmente es muy dolorosísimo, pero uno tiene que adecuar el tratamiento. Y bueno, Alicen, parece que como te digo, quedó todo bien claro. Agradecerte tu tiempo, Licen, por justamente compartir con nosotros tu conocimiento, ya que fuiste parte del grupo de urgencia justamente en hospitales de referencia, además que llevaste la cátedra justamente de la facultad de lo que es urgencia. Agradecerte, Licen, el tiempo que prestaste para nosotros justamente, avisarle a todos que esta capacitación va a ser alzada nuevamente al canal de YouTube de Nursing for Nursing, o sea que la consultora va a estar compartiendo esto, va a quedar para quienes quieran verlo, pueden compartir con sus compañeros, colegas, porque es importante saber lo que es por lo menos la parte básica, porque para tratar de entender completamente necesitamos una clase mínima de 3 meses, porque es muy largo, es tratar de comprender paso por paso, porque la interpretación del electrocardiograma, que es un papel muy importante que tiene que tener el profesional de enfermería hoy en día, porque somos los que estamos en contacto primeramente con el paciente, no es que primeramente está el médico, sino que el personal de enfermería en el servicio de urgencia normalmente, al momento del RAC o el triage, ya tenemos que tratar de ver eso justamente, ¿sí? Siempre trabajo en conjunto, si es que amerita pasar directamente a una sala en donde se le tenga que estar
realizando ya las maniobras y aplicando los algoritmos justamente, o si es que nos da el tiempo para pedir y realizar un electrocardiograma, el cual nosotros podemos visualizar si es que hay una alteración justamente de las ondas ST, o si es que no hay, o pasar directamente con el médico cuando tengamos una clínica, o sea, con toda la parte de sintomatología, la parte de semiología y sintomatología. Por otra parte, decirle que los certificados van a estar en el transcurso de la semana disponibles. Tenemos que esperar justamente los números de folio y registro para que puedan tener la validez justamente del valor curricular. Listen, te agradezco bastante. Yo también le agradezco por la Vamos invitación. a, Y, no, yo lo que quiero decir, Tomás, yo me formé en el Hospital del Corazón que está allá en Lambaré. Ese fue el primer hospital de San Paul, Hospital del Corazón que está, que es del profesor Balanza. Ese fue el primer hospital. Y después vinieron San Paul y el Hospital de Clínica. Yo ahí me formé cómo hacer un holter, un interpretar. Entonces, yo tenía que aprender como sea, porque el profesor mismo exigía a los profesionales. Entonces, ahí aprendí formándome por la exigencia de ellos también. Y como dice, como usted mismo dijo en este programa, tiene 10 pasos que uno tiene que interpretar. Y como usted tiene, uno tiene que ir primero a saber los valores normales, los trazados, y para que uno pueda interpretar. por eso mismo que tenemos que tratar de combinar todos esos instrumentos justamente que tenemos a nuestro alcance, ¿sí? Porque Sí, más bien en el servicio de urgencia es un trabajo en equipo, el trabajo de enfermería es súper importante porque es el primero que está en contacto con el paciente y gracias a eso podemos ver y como dijiste, tenemos 90 minutos para ver y salvar justamente la vida de la persona. Y bueno, dicen, muchas gracias, sin más que agregar, vamos a dar por concluido esto y nos vemos oportunamente, vamos a estar justamente compartiendo con el licenciado Leonard nuevas capacitaciones. bueno, Hasta luego, muchísimas licenciado. gracias. Hasta luego, muchachos.